Tengan buenas noches, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a iniciar con las sesiones de aprendizaje y en esta oportunidad veremos sobre gestión ambiental. Cuando nosotros nos referimos a gestión ambiental, vamos a refrendarnos primeramente tengamos que conocer un concepto sobre gestión ambiental. Gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del ambiente. Sus componentes principales son la política, el derecho y la administración. Dentro de un desarrollo sostenible y sustentable, vamos a poder apreciar que cuando hablamos de gestión ambiental, nos vamos a referir a la utilización de los recursos naturales frente a las actividades económicas, sustentada o dichas actividades que se tengan que realizar va a estar sujeto a las políticas ambientales. Esas políticas ambientales también van a estar refrendadas mediante instrumentos de gestión ambiental para poder cumplir con estos objetivos. Dentro de los instrumentos de política ambiental tenemos, el planeamiento ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, tenemos el instrumento económico, también tenemos la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la evaluación del impacto ambiental, también tenemos los documentos o normas en materia ambiental, la autorregulación y auditoría ambiental, que esto se realiza después de haber estado o después de las diferentes actividades que se realizan. También tenemos la investigación y educación ambiental y la información y vigilancia. Entonces, estos son los instrumentos que podemos destacar dentro de él. Bueno, asimismo, podemos apreciar quiénes son los componentes o los actores que deben intervenir en la gestión ambiental. Dentro de los componentes o actores que deben intervenir para poder velar sobre la gestión ambiental tenemos el poder legislativo, que está integrado por todos los congresistas, quienes deben emitir las leyes correspondientes para que, por intermedio del poder ejecutivo, que es el presidente quien ejecuta todas las leyes o da cumplimiento al aspecto normativo, vamos a poder cumplir con estas
con estos componentes o con las actividades que realizan los diferentes actores. Asimismo tenemos, ¿no?, el otro componente, que es la inspección y vigilancia. O sea, la inspección y vigilancia va a estar dada por el aspecto de la participación de los entes actores que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Para ello se tendrá que el Poder Ejecutivo cumplir con las normas o los instrumentos normativos de todo el proceso de gestión ambiental. Dentro de todos estos componentes vamos a poder ver la intervención y participación de la ciudadanía. Es importante también tener en cuenta qué es el impacto ambiental. ¿Por qué se dice impacto ambiental? El impacto ambiental es todo aquello que regula la ejecución de las obras o proyectos para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana. Sabemos perfectamente que hay proyectos que realmente tienen efectos negativos que perjudican a la salud humana. Tal es así, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el llamado cobre, que ingresa por los pulmones de los seres humanos y causa estragos y enfermedades cancerígenas al ser humano, y esto se da mayormente dentro del aspecto de la actividad minera. Por ello que se debe tomar medidas frente a estas actividades para poder regular, y se tenga que tener algunas normas que puedan coadyuvar el desarrollo dentro de los límites permisibles para poder rebajar o disminuir los aspectos negativos que contienen dentro de un impacto ambiental. Entonces, dentro de estos parámetros se determina la factibilidad ambiental del proyecto, dando los análisis y balances del costo-beneficio dentro del ambiente, ¿no? O sea, se hace un análisis dentro de los componentes costo-beneficio y ambiente. También dentro del impacto ambiental se va a establecer condiciones de ejecución y medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos. Para ello se tiene que tener el componente de la planificación. Acá podemos apreciar también un modelo del sistema de gestión ambiental según la norma del ISO 14001, donde determina una serie de políticas ambientales. Mediante una planificación se realiza la implementación y operación para poder posteriormente hacer la verificación de y tomar acciones correctivas para poder mitigar dentro del impacto ambiental. Para ello se tiene que hacer también articuladamente una revisión por parte de las gerencias a efectos
de ser los mejoramientos continuos para poder mitigar todo el impacto ambiental. Esto basado, todas estas cadenas programativas se tiene en cuenta o está enmarcado dentro de la norma del ISO 14001. Por otro lado, también podemos apreciar los elementos del ISO 14001. Los elementos que contiene esta norma del ISO 14001 se establece que debe tener políticas. Dentro de estas políticas, que son necesariamente para lograr el éxito o cumplir con esta norma 14001, tenemos que realizar el planeamiento, tenemos que hacer una implementación, la verificación y la revisión. Pero dentro de los contextos de la confusión, dentro del otro concepto también de la del aspecto regularidad, de la regulación, de la presentación, del cambio lento y se detiene en todos los procesos que tenga que contribuir con la mitigación de estos. Los requisitos de lo que se observa en la norma del ISO 14001, que está netamente ligada al sistema de gestión ambiental, podemos tenemos que establecer diferentes requisitos. Dentro de estos requisitos tenemos los requisitos generales, tenemos también dentro de las políticas ambientales, tenemos la planificación, que es muy importante y que está dentro de los alcances de nuestra carrera como especialistas. Los administradores son los más capacitados para poder delinear los aspectos de la planificación. Estos aspectos de la planificación están interrelacionados con los aspectos ambientales, los requerimientos legales y otros requisitos. Aquí vamos, dentro de la planificación se va a determinar los objetivos, las metas y los programas, ¿no? Asimismo, se tiene la otra etapa o el otro requisito del sistema de gestión ambiental, que está constituido por la implementación y la operación. Cuando ya hablamos sobre la implementación y la operación, vamos a implementar y operar teniendo en cuenta los diferentes elementos como son los recursos humanos, donde vamos a ver sus funciones, responsabilidades y su autoridad. También tenemos otro componente que es sobre la formación y la sensibilización a efectos de tomar conciencia sobre el medio ambiente. Todos estos componentes se tendrá que realizar mediante la comunicación, ya sea verbal o mediante documentaciones, para posteriormente ser un control de documentos como un control operacional también, para poder estar evaluando el cumplimiento de los
de las normas y de las políticas que se dan dentro de nuestro ambiente. Posteriormente se tendrá que tener o preparar las respuestas ante emergencias o realizar ya planes para poder intervenir en riesgos. Otro de los componentes que va ligado al sistema de gestión ambiental es la verificación. O sea, se debe hacer dentro de estos procedimientos el seguimiento o la verificación mediante mediciones, mediante evaluaciones del cumplimiento legal, o sea, referido al marco legal, a las leyes que se dan dentro del país donde se opera o a nivel internacional. No conformidad, acción correctivas y preventivas. O sea, no se refiere a que se debe tomar acciones correctivas y preventivas. Por ello es que en la etapa de planificación, ahí es que se debe ligar también planes de contingencia. Esos planes de contingencia conllevan a que se tenga que realizar medidas preventivas. El otro, dentro de la verificación, también se tiene que realizar el control de los registros y realizar una auditoría interna. La auditoría interna va a servir para medir o realizar la fiscalización o un examen del cumplimiento de todos estos lineamientos o procedimientos que se debe dar. Y el último requisito es la revisión por la dirección. Entonces la dirección debe ser una revisión de todos estos procedimientos a efectos de cumplir con lo que requiere el sistema general o el sistema de gestión ambiental que está supeditada a la norma del ISO 14001. Asimismo, podemos ver sobre el camino hacia el establecimiento de un sistema de gestión ambiental. Cuando nosotros nos referimos a este aspecto, vamos a poder ver un plan que se va a determinar algunas acciones, la preparación del proyecto, el estudio de políticas, o sea, todo un esquema ya preestablecido por la norma 14001. Los elementos de la planificación, entonces, vamos a poder establecer con claridad cuáles son los elementos de la planificación según lo que estipula la norma del ISO 14001 del 2004. Estas normas constantemente van siendo modificadas o son constantemente, se puede decir, modificadas a efectos de poder contribuir con el medio ambiente. Dentro de ello tenemos el aspecto ambiental, que está bajo la responsabilidad ambiental. El otro requisito legal y otros son los requisitos legales y otros, que está dentro de la responsabilidad legal, y dentro del futuro deseado del desempeño están los objetivos y metas y programas que se tengan que dar. Eso ya
se encuentra estipulado en el ISO 14001 del 2004. Es importante también contribuir con las interrelaciones en el sistema general de impacto. Acá dentro de ese sistema tendremos que analizar las actividades, productos y servicios para poder mitigar y realizar todo este tipo de esquema, ¿no? Por ello que dentro de las políticas integrales vamos a poder determinar responsabilidades, asimismo tener en cuenta los actores que están dados por el personal competente, comunicaciones, acciones correctivas, todo este esquema de interrelacionarlos a efectos que puedan cumplir todos las políticas, todos los lineamientos y todos los procedimientos a efectos de contribuir con una buena fortaleciendo el medio ambiente. Entonces, ¿qué elementos podemos nosotros ver que vamos a articular? Ya les decía, ¿no? Dentro de la actividad de los productos y de los servicios, vamos a interrelacionar diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del aspecto del impacto, vamos a poder ver los valores y las significancias dentro de los criterios A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos vamos a ver los aspectos y peligros significativos que va a ocasionar. Para ello vamos a ver algunos riesgos del sistema potencial de emergencias. Para ello tenemos que hacer una pequeña planificación sobre tener programas ya planificados para mitigar los riesgos que puede ocurrir frente al medio ambiente, ¿no? Entonces, el primer paso para identificar la responsabilidad ambiental se da dentro del aspecto impacto ambiental. Entonces, ¿no? Dentro del impacto ambiental vamos a poder determinar, ¿no? Estos elementos de riesgo. También dentro de la organización vamos a poder nosotros apreciar que tengamos que tener en cuenta la organización. Dentro de la organización tenemos a los componentes, por ejemplo, los empleados, los accionistas, que son parte de la organización, que tienen que contribuir también dentro de todo este marco o dentro de todo este entorno interno y externo. Vamos a poder apreciar, vamos a poder identificar la responsabilidad ambiental teniendo todos estos entornos, ya sean internos o externos, ¿no? Dentro de la organización. Y dentro de una organización vamos a tener los entornos externos, y para ello debe haber el pronunciamiento de los clientes mediante
mediante una comunicación eficaz, también debe ver de las comunidades, de las autoridades, de las ONGs, de las organizaciones que tengan que contribuir y velar por el medio ambiente. Los mismos medios de comunicación, ya sean locales o nacionales o internacionales, los mismos proveedores. Otro rol importante que juega son las universidades. Entonces, todos estos componentes, ya sea actores y componentes, ¿no? Porque dentro de ello vamos a tener componentes de materias primas, insumos, agua, energía, recursos, aires, empleados, accionistas, casas matriz, productos, subproductos, emisiones, residuos, energía. Todos estos elementos van a contribuir que se tenga que articular para poder identificar las responsabilidades del medio ambiente. Por ello es que es muy importante tener que hacer estos análisis relacionados al aspecto del impacto ambiental. Entonces, dentro de estos aspectos del impacto se debe hacer un análisis del aspecto y del impacto para poder determinar sus causas y efectos. O sea, cuando uno se tenga que realizar un análisis más claro sobre estos aspectos, tenemos que ver sobre causas y efectos, ¿no? Dentro de las causas vamos a poder también un poquito apreciar sobre la liberación de los materiales, una emisión, las emisiones de los residuos, la energía o microorganismos, el consumo de los mismos recursos, su uso de los recursos. Dentro de los efectos, todas estas causas van a traer efectos que va a perjudicar de repente al medio ambiente, y para ello vamos a ver, ¿no?, sobre la contaminación que los últimos años recién se ha tomado conciencia o se está tomando conciencia, y debemos persuadir a seguir tomando conciencia sobre las contaminaciones, los recursos o descontaminar, cómo vamos a poder descontaminar estos recursos que se están contaminando, los residuos a disponer, o sea, dónde se deben disponer estos residuos, ¿no?, para poder buscar que no sea contaminado todo un sector. También tenemos los efectos que trae todo esto, la presión sobre los recursos y la modificación de los recursos. Dentro de las actividades, producto y servicio que refrenda el ISO 14001, están los aspectos mayormente con respecto al impacto positivo, negativo y el impacto positivo, ¿no?, ¿qué generan? ¿A dónde van a ir? ¿De dónde viene? Entonces, dentro de esto, tengamos que hacernos las preguntas. Lo que hacemos es qué generar, qué consumir y qué podría causar. ¿Qué generar o a dónde va? ¿De dónde viene? Van consecuencias
para el medio ambiente o no. Entonces todo esto está contemplado y ¿no? Está normado que se debe realizar un análisis y se encuentra normado en el ISO 14001. También es menester de poder determinar. Tengamos que determinar un elemento les decía, tenemos que determinar un elemento muy importante sobre estos aspectos del medio ambiente. Para ello es muy importante persuadir en la sensibilización de la población para dejar de contaminar nuestro medio ambiente. Los conceptos básicos que se manejan dentro de impacto o sobre gestión ambiental, tenemos que tener en cuenta sobre las entradas y salidas que se dan de los en el consumo de los diferentes elementos o consumo de los diferentes aspectos que generan, ¿no? Las actividades, ya sea explorativas u otro tipo de actividad. Dentro de las actividades, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que mayormente se realiza es la entrada de materias primas, insumo, agua, aire, recursos materiales y energía. Y dentro de la generación, producto de estas actividades, está la erosión, la vertimientos, emisiones, residuos, riesgos, energía, modificaciones topográficas, paisajísticas. O sea, estos son las generaciones que dan de las diferentes actividades que se realizan dentro de nuestro ambiente. Ahora, dentro del impacto podemos ver, ¿no?, que la presión sobre los recursos. El otro componente es, dentro de los impactos que se tienen que ver, es la contaminación, la afectación, las emisiones a tratarse. Estos conceptos básicos que se debe saber es muy elemental a efectos de poder contribuir con nuestro medio ambiente. Acá voy a darles a conocer algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no?, del impacto sobre la contaminación del suelo, por ejemplo. Vemos acá sobre la actividad que viene realizando dentro del mantenimiento de una planta de potabilización del agua, ¿no? Entonces, acá el aspecto que se genera, ¿no?, la generación de todos estos aspectos es la contaminación del suelo. O sea, ¿no?, si no sabemos utilizar bien estos elementos, vamos a perjudicar y vamos a contaminar. Tenemos, por ejemplo, acá, dentro de la actividad de mantenimiento de equipos, los aspectos que vamos a generar de los residuos sólidos, generación de residuos peligrosos, generación de aceites y grasas cuando se realiza una actividad de mantenimiento de equipo. ¿Por qué? Porque ya el equipo
como bien los equipos mayormente funcionan con aceite, y estos aceites que sirven para lubricar los metales a efectos que no haya mucho desgaste, haya un deslizamiento adecuado, tiende a quemarse, y ya al estar quemados estos aceites trae una generación de residuos sólidos o residuos peligrosos que va a generar dentro del impacto un aumento de los residuos a disponer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a reciclar de repente esos residuos para que no sea contaminado nuestro medio ambiente? Entonces, en las diferentes actividades se va a ver estos aspectos. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos la generación de gases de combustión, el consumo de productos derivados de combustible no fósil, el humo que le llamamos, ¿no? Ese humo va a contaminar el medio ambiente. La generación de los ruidos también, ¿no? Entonces, esos impactos, ¿cómo vamos a mitigar? Se tiene que realizar planes de mitigación. Y en todas las actividades que realiza el hombre, tenemos que planificar, mitigar. ¿Por qué? Porque en todas las actividades que realiza el hombre, como les vuelvo a decir, vamos a poder encontrar que va a haber siempre elementos que contaminan el ambiente. Para ello es que debemos realizar, ¿no?, planes de mitigación a efectos de planificadamente ver dónde podemos mitigarlos o reducir, ¿no?, estos riesgos de contaminación al medio ambiente. Bueno, jóvenes estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, en esta oportunidad hemos tratado de ver sobre el medio ambiente. La siguiente semana proseguiremos con las sesiones de aprendizaje. Para ello ya se les hace una invitación para que puedan ustedes participar en los videoconferencias que se tenga que realizar más constante dentro de nuestras actividades académicas. Muchas gracias y tengan